Mi primer tatuaje estaba debajo de este Batman. Me lo hice cuando me mudé a Buenos Aires por primera vez, tenía 17 años y me sobró, y vivía solo con mi hermano. Entonces me sobraron algunos pesos y me hice un tatuaje. Ya luego me hice otro acá, pero luego lo cubrí todo con un Batman que en verdad siempre debió ser el primero Batman. Como te decía un poco, mi concepto del tatuaje es un poco más, no sé, espontáneo quizás. No sé si necesariamente es lo que me atrae de hacerlo así. No creo que sea tan filosófica la cosa, pero igual me gusta un poco como hasta lo absurdo, ¿no? A veces, o sea, pero no sé si la adrenalina de hacerlo o qué, pero me gustan, por ejemplo, una carne, pero también era muy distinto de lo que Adán había hecho antes. Y eso era también chévere, porque yo sentía que cada decisión que él tomaba, o sea, su criterio es muy único de él. O sea, es bien difícil que tú te subas a su cerebro y sepas hacia dónde está yendo la canción. Eso era bien loco para nosotros porque normalmente no habíamos cedido ese control. No es un control, pero no habíamos cedido como ese liderazgo de ideas de esa manera, ¿no? Y en un momento estábamos como que, bueno, vamos para adelante. Y él nos decía como, pero ¿le gusta o no le gusta? Él se preocupaba mucho. Para veces digo, vamos a usar como aparte, ¿no? Yo trataba de juntarme con él lo máximo para aprender cualquier cosa que dijera, porque al final es un pata bien excéntrico y como que tiene una sabiduría bien diferente. El tatuaje social no solo se basa en la acción de tatuar, es un concepto que nos permite acceder a otras disciplinas, como lo verán expuesto en nuestros invitados, y así romper con el estigma que lo acompaña. ¿Y sabes por qué? Porque todo tatuaje es social. Bienvenidos a Fundación Latam Tattoo, auspiciado por Eucerin Aquaphor, crema que protege tu tatuaje y repara tu piel. Black Tiger, insumos para la realización y proceso del tatuaje. The World Should Be More, papa con camote. Con el apoyo de Lazo Rosado Perú contra el cáncer de mama. Cedina, Centro de Investigación de las Artes Chalena Vázquez. Haz clic en la campanita y suscríbete. Bienvenidos a Tatuaje Social Podcast, una idea original de Fundación Latam Tattoo. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son una banda de rock que hace poco acaba de emigrar a México. Pertenecen a una generación importante en el Perú de músicos y que en estos momentos la están rompiendo. Acaban de abrir hace poco a otra banda leyenda que es Lívido en el Nacional. Y bueno, le damos la bienvenida a los Outsiders. Yeah, volvimos. ¿Qué tal, Renzo Juan Carlos? Coméntenos qué son sus tatuajes para ustedes. De hecho, bueno, yo personalmente cuando me comencé a hacer tatuajes era como para expresar un poquito algunas cosas que a mí me gustaban y que de repente a la gente con la que yo paraba no tanto, ¿no? O no compartían eso. Entonces, poco a poco me fui haciendo uno que otro y ya me fue jalando la mano para hacerme otro y otro y otro. La verdad que la gran mayoría de estos son eh, personajes de videojuegos que a mí me gustan. Yo soy extremadamente gamer en mi tiempo libre. Entonces, todos esos son o personajes que me han enseñado algo o momentos que yo recuerdo como épicos, ¿no? De algún momento que haya estado compartiendo tiempo con alguno de estos personajes. Claro. ¿Y tú, Juan Carlos? O en mi caso, eh, creo que mis tatuajes carecen bastante de significado. O sea, simplemente este fue el primero y o sea, que simplemente un día me pinté y dije, "Oye, me gusta cómo se ve". Y así, es una cosa más estética, me imagino, pero no que tenga como un significado muy profundo para mí. Bueno, voy a hacer una petición. ¿Me dan la autorización de mostrar sus tatuajes sabiendo que forman parte de su cuerpo y son propios de su identidad para el siguiente programa? Yo digo que sí. Acepto. I do. Hola, mi nombre es Katy Hurtado. Tengo una cicatriz post-operación de histerectomía y reconstrucción transmamaria y decidí tatuármela con este diseño para cubrir la cicatriz. Muchas gracias, Fundación Latam Tattoo. ¿Cuál fueron tus primeros tatuajes? Mi primer tatuaje estaba debajo de este Batman. Me lo hice cuando me mudé a Buenos Aires por primera vez, tenía 17 años y me sobró, y vivía solo con mi hermano. Entonces me sobraron algunos pesos y me hice un tatuaje. Luego mi viejo me quería sacar la cabeza, pero ya estaba hecho, vea. Ya luego me hice otro acá, pero luego lo cubrí todo con un Batman que en verdad siempre debió ser el primero Batman. ¿Y es tu personaje favorito? Entonces, Sí, definitivamente. O sea, Batman, como yo de hecho, lo fácil no era tan así, como que muy abierto, muy sociable. De hecho, eso cambió mucho con el tiempo, pero yo me refugiaba mucho en los cómics y en esas cosas. Entonces,
A Batman yo lo tengo aparte de un personaje, o sea, lo tengo como si fuese un amigo mío de la infancia. Entonces siempre estuvo conmigo, me enseñó un montón de cosas. Entonces yo le tengo un especial cariño al Caballero de la Noche. Claro. Y Renzo, es lo más común es que hay músicos que se tatúan cosas sobre música. Tú no tienes. No. Es más, casi todos son... Bueno, este de repente tiene alguna influencia musical de Brandon Boy de Incubus, pero todo lo demás son de videojuegos, básicamente. O sea, son los personajes, según yo, como que son... eh, como que el honor es, digamos, la característica que los une a todos, ¿no? Todos son, todos prefieren hacer lo que sea que tengan que hacer en vez de renunciar a sus principios, ¿no? Esa es como una lección que tienen ellos todos y justamente son de las historias más chéveres que yo he jugado. Entonces. Y el de The Witcher es el. Sí, es este de acá, es el ojo de Geralt. Este sí es, digamos, mi videojuego favorito, Witcher 3. Ay, esa zona es dolorosa. Estas son así. Este, la verdad que sí me dolió. No lo quería confesar, pero este me dolió un montón. De repente, bueno, por acá también, esta parte del hombro también duele bastante. Pero siempre quería hacer uno de Witcher porque no tenía. Y ya no tenía espacio. Todavía no me he hecho nada del derecho, pero... Nada. Nada. Entonces quería poner todo lo que pueda acá. Y bueno, el ojo de Witcher es muy clásico, ¿no? De hecho, cuando juegas y te tomas alguna poción, ahora como todo se muestra en los ojos. Entonces, eso es lo que Y quería. se mantenía muy bien con el tiempo, ¿no? Sí, es relativamente nuevo, te diré. Este es el último que me he hecho de todos. Hace como unos meses, ¿no? O sea, Ah, ya. cuando con me razón. lo hice en México. Este sí me lo hice el año pasado, igual que este. Ya, y el de Gordon Freeman, que quemado. Nunca había visto un tatuaje de. Es una imagen icónica que la tenemos en la cabeza de este personaje. ¿Es el del Litro o no? O sea, No, es el personaje principal, ¿no? pero no es el que sale del Litro de No, la... es el G-Man. Ah. Es otro, sí. Pero claro, o sea, a mí, de hecho, Half-Life, el primer Half-Life fue el primer juego que yo pasé completo, de 0 a 100. Y a mí me enamoró mucho esa nota. Y luego Half-Life 2, para mí me cambió la cabeza, me rompió Entonces, y este men es como, si te das cuenta dentro de la historia, el men es un men que, puta, tiene sus principios y no los... A pesar de que no habla ni una sola línea en todos los juegos, el men como que a través de sus acciones como que hace varias cosas, ¿no? Y ahora lo importante era entender este símbolo, porque si no parecía que era un men con lente nomás. Y ya. Claro. Exacto. Entonces la idea era hacerle el traje con el símbolo y todo. Por eso, y en el tiempo que no estás haciendo música, o sea, estás jugando videojuegos. Sí, me gusta mucho los videojuegos con historia. De hecho, es como que mi medio de entretenimiento favorito, ¿no? Porque la música, digamos que viaja en otro plano totalmente. Pero en cuanto a entretenimiento, pues sí, de hecho los videojuegos. Para mí son el entretenimiento y el arte por excelencia, ¿no? Combinan historia, gráficos, música. Y el de arriba es Arthur Morgan. Este es Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, que es otro de mis juegos favoritos. ¿Tú decidiste colocarle este listón abajo de floral? El floral sí, el látigo de alrededor sí fue idea del tatuador de Rocco. Pero las flores sí, ¿qué? Porque esta es una de las... Bueno, esta flor tiene que ver más con Witcher que con Red Dead Redemption, so creo que queda bien con la pieza. ¿Y tú, Juan Carlos? Tienes te he tatuado varios. Sí, de hecho me he hecho varios contigo, me he hecho en México, en Colombia, me hice uno acá también, pero como te decía un poco, mi concepto del tatuaje es un poco más, no sé, espontáneo quizás. No sé si necesariamente es lo que me atrae de hacerlo así. No creo que sea tan filosófica la cosa, pero igual me gusta un poco como hasta lo absurdo, ¿no? A veces, o sea, si tú me dijeras ahorita, "Ay, te tatúo, no sé, algo súper estúpido", probablemente me atraiga y diga, ya, ok. Pero no sé si la adrenalina de hacerlo o qué, pero me gustan hacer. Por ejemplo, tengo una carne que estaba en México con un amigo y fuimos a un supermercado y dije, ¿qué comemos? Y compré una carne, literalmente. Y él era tatuador y me dijo, ya, ¿qué te tatúo? Y yo estaba como que así, ¿no? Como que, ya, una carne. No es que me... Es súper fanático de la carne. O sea, sí me gusta la carne, pero no como al punto de decir, me voy a tatuar un steak así, no. ¿Qué es eso? ¿Es como un porterhouse o qué es eso? No, es una chuleta, ¿no? Una chuleta ahí. Luego todo mi perro. Por ejemplo, también fui lienzo de mucha gente que estaba empezando también, como de una amiga que conoces, Sí. que dijo como que hoy quiero empezar a hacer el handpoke. Pero no tengo dónde, porque ella practicaba en piel de cerdo, creo, piel no sé qué. Le dije, ya pues acá. Primero el fuego fue handpoke y el otro ya fue con la otra vaina. Y me dolió un montón, pero igual, o sea, como que trato de que conserve un estilo un poco, que todo es trazo, en realidad no tengo casi nada realista. Eso sí, eso sí lo cuido un poco, que sea como que tenga una unidad, ¿no? Ya. Y el de tu bajo. ¿Ese es uno de tus primeros bajos que has tenido? Ese fue, sí, o sea,
el bajo que me regaló mi papá cuando empecé a estudiar música. Pero independientemente de eso, es mi bajo favorito de la vida. O sea, es mi regalo favorito y este es como que la mica, ¿no? El picar del bajo. Y ya, me gusta. La gente piensa que es un dinosaurio, que es una llama. Ah, ¿verdad, no? Claro, parece un Pero así el de cuello largo. Exacto. Es de mis favoritos. También parece calamar, ¿cómo se llama? Calamardo dadaísta. ¿Qué tal? Parece del Principito, sí. Pero es de mis favoritos, sí. Porque, no, o sea, me gusta el libro sobre el trazo, entonces, chévere, bacán. Y el cuchillito. El cuchillito, no sé. Me gusta cocinar, pero ni siquiera por eso. Simplemente me gustó cómo se veía el dibujo y dije, oye, ¿no? ¿Tú lo hiciste? Sí, él le dice. También hiciste un ají por acá, me acuerdo. El ajicito. Sí, tengo un montón, El ají referente a México. Me gusta mucho el picante, me gusta el tabasco. Una oda al picante. Y cuando llegaste a México era tu país, así. No, yo creo que Todo lo potenció. Repotencializó. Sí, es que aparte soy de Chiclayo, ella también desde chiquito como mucho picante. Me hacía adoquines de ají limón con limón. No jodas, esa es tu demencia. Me congelaba el limón con ají limón así, ¿Qué? un palito y luego dámelo. Datos curiosos de los outsiders. Increíble. Qué demencia. Y el corno. Tengo un corno francés acá, ese es de mis favoritos también, no se ve acá, pero ahí va a salir en la foto acá. Tal vez. Y nada, eso es más. Hay gente que me dice es de How I Met Your Mother, pero no, nada que ver. Es un corno, simplemente es un instrumento que suena en un disco que me gusta mucho de los Beatles, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y ahí es un instrumento que predomina en la primera canción. Y me gusta, o sea, me gusta mucho cómo se ven algunos instrumentos. Por eso también me gustan los diagramas también mucho, cómo se ven las cosas dibujadas haciéndose. Pero, últimamente tú estás haciendo cosas en ilustración, ¿no? También, sí. Algunos tu pasatiempo. he diseñado, sí. He aprendido a hacer unas cosas así. ¿Tú haces el merch de los outsiders? Algunas cosas hemos hecho, sí. Hay unos símbolos del rey peste que es así. Fue lo que más estoy orgulloso, que es unos dibujitos que dice que hay gente que se los ha tatuado. Hay gente que tiene como en los dedos acá, Qué paja. una máscara, una serpiente. Has contribuido de una manera para el tatuaje de otra persona. Qué loco, qué chévere sentir eso. Yo no, yo ayudo. Y también tienes de tu mascota, ¿no? Sí, de Luna, que está. Esta vez lo hiciste tú, me acuerdo. Está chévere. Ojalá se lo La mascota es una cosa increíble, ¿no? Antes has tenido mascota. Sí, en mi casa siempre ha habido perros. En mi familia siempre ha tenido perros. Pero nunca me encariñaba mucho. Irónicamente me da un poco de miedo los perros cuando era niño. O sea, me da miedo que se me acerquen. Pero ya que tuve uno más propio, que es el Luna, es como, te cambia la vida, ¿no? Es como, Dato curioso, Juan Carlos es de mi promoción del cole, de ICA. cierto. Tenemos una anécdota, de hecho, de cómo Giancarlo empezó en el tatuaje. ¿En el cole? Teníamos un proyecto de física, no sé qué mierda. Las ferias que siempre hacen de concursos de... Sí, todo el mundo hace jabón. Claro, me metía fao, hacía juegos, ¿no? O la típica, la del frijol ese que lo germinas. Claro. Cosas así, y Giancarlo, o sea, tenemos un grupo que era Giancarlo, Angelo Lomañas, el de Noel Higuera, creo, ¿no? Y yo. Este man de Giancarlo tiene no sé, podemos estar equivocando, pero tiene como que mucha cultura aparte de la gente de la prisión y así. Que le gustaba investigar esas cosas de los penales y eso. Y tenía un pata ahí, creo. Y venía con esta idea de que ya se hacen unos pistolas artesanales de tatuajes. De tatuajes, claro. Y lo hacía con un motor de juguete de carrito, con un lapicero y una vaina. Y creó, pues, esto. Una máquina de tatuajes. Y ahí. lo presenté. Y llevamos como naranja y unas cosas, creo carne de chancho y de donde tito, no sé, Ajá. para probarlo, ¿no? Pero en un momento como que nos emocionamos y le dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba humana. Y a Ángelo le hicimos un punto, ¿cachai? Un amigo, un compañero de... ¿Ah, ya no le hicieron eso? Y hasta ahora lo tienes, un punto verde, ahora. Era negro, era tinta azul pail. Pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo? ¿con qué tinta? ¿Era un lapicero? Era tinta así normal. O sea, era tinta de lapicero, pero una aguja. Y ese fue mi primer tatuaje. Pero que le llamaron la atención por hacer esa demencia, ¿o no? No. Oye, Chacaltán en el profe en esa época. Y te acuerdas que lo vio como que dijo... Fácil pensó que Creo que hasta le pareció curioso. de hecho fue lo más creativo. Claro, porque todos presentaban lo mismo. O sea, hacían las mismas huevas que siempre haces en una feria y como que... De vinagre con bicarbonato. Claro. Ese es nuestro invento. Anda, qué demencia eso, ¿ah? Sí, ahí fue de risa. O sea, ahí fue el primer tatuaje de Ángelo. Claro.
Angelo es un amigo también de nosotros de la Probu, que también lo conoce Renzo. Sí, un saludo Para para el él. estudio que se llama Velvet Studio. Sí, Bueno, ahí vamos a poner sus redes en ICA, sobre su estudio, que es un gran proyecto, una contribución muy fuerte para ICA, ¿no? En la música. sí, de hecho, o sea, yo le enseñé a tocar guitarra a él cuando entré al colegio y nos pasamos tocando libre acústica todos los recreos. ¿Te acuerdas que llevamos Sí, la sí, guitarra sí, solo? sí. Y lo caso, pues que ahora tocamos con lívido y eso es como toda vueltas. Claro, Cierras el círculo. claro. Y ahora con todo, bueno, eso que me cuentas, ¿no? De que ahora este, tocas para Lívido, has tocado para Lívido, han estado en contacto y le han abierto ahora ¿cómo se llama? Reagrupación, su reencuentro después de mucho tiempo. ¿Cómo ha sido? Ustedes creo que, como lo mencioné en la intro, son una generación de músicos que son las más exitosas, creo, en el Perú, con diferentes, han grabado discos con el de Strokes, bandas le han abierto acá en el Perú, a The Killers le abrieron, ¿no? ¿A qué otras bandas le han abierto? Arctic Monkeys, The Mon- Killers, Fouls, Royal Blood, Maxine, Vaccines, Enjambre. Enjambre, Enjambre. también allá en México, los Enjambre. Y uno estaba en festivales también con otras bandas de locas, ¿no? Radiohead, Tame Impala, cosas así bien irreales, es cierto. Sí, pero o sea, más que definirlo como éxito, es más como que hemos estado chambeando durante un montón de tiempo. De hecho, cuando comenzamos toda esta generación de músicos, pues apareció, digamos, casi a la par con nosotros de manera contemporánea. Algunos se han ido, algunos se han quedado, algunos han reaparecido. Pero nosotros nos hemos mantenido, ¿no? En esos años y nos ha dado chance de poder chambear para tener objetivos así, ¿no? Tan bonitos que ahora recordamos con cariño. Creo, creo, si no me equivoco, el productor de The Stroke fue su primer disco con ustedes. Sí, Gordon Rafael, sí, estuvimos con... Fue una locura eso, fue muy loco. Justamente hace poco me encontré contando de nuevo esa anécdota o esa experiencia y fue bien loco porque vino a fuerza de pulseo nomás. O sea, le escribimos un montón de veces, 1 millón de veces, hasta que alguna vez se respondió diciendo como, "Cómo me encantan las canciones. Ojalá algún día chambiemos", ¿no? Muy al aire. Y luego ya se armó a través de una banda argentina que iba a venir a tocar acá, que Gordon iba a estar aquí, pero solo iba a estar aquí 4 días nada más. Y le dijimos, ¿no? Como que, oye, hagamos un disco, ¿no? Y él nos dijo, o sea, y le dijimos, ¿no? O sea, es posible que hagamos un disco en 4 días. Y él era como que, o la pregunta es para ustedes, o sea, ¿lo pueden hacer o no? Ah, Nosotros, man. bueno, o sea, por ejemplo, para mí era o sea, no era la primera vez porque ya habíamos intentado grabar antes, pero para mí era como la primera vez de entrar a un estudio así de grabación como tal, propiamente dicho, ¿no? Entonces, hacer todo eso con Gordon Rafael, tener que grabar en un día casi todo lo que teníamos que grabar, entonces era bastante, más que recordar exacto lo que pasó, recuerdo ese sentimiento de, "Concha su madre, concha su madre, tiene que salir eso como sea", ¿sí me entiendes? Pero Fue loco. pero es un gran inicio y es como el padrino de los 8 años que les da el Sí, es que fue loco porque Puntapié inicial. puntapié y inicial. fueron varios golpes de suerte, ¿no? De hecho, cuando estábamos grabando, nos tocó la puerta del comercio, Perú 21, cosas, nosotros no habíamos hecho prensa, no sabíamos que era Ahora, prensa. hubo un efecto dominó grande a partir de ahí porque, Exacto. o sea, llegó prensa, lo Toño Jauregui que tenían ese tipo Five Music y nos invitó para abrir a la Vaccines, que es una banda que bravaza. A raíz de esto, justo. Y luego ya, o sea, como empezaron a pasar cosas medio grandecillas, relativamente, ¿no? Y eso era más bien lo que nos impulsaba a nosotros a decir como que, "Oye, o sea, si así hemos empezado, algo bien tenemos que estar haciendo". Entonces como que buscábamos hacer cosas, como por ejemplo viajar a México la primera vez, eh, como ya buscar como salir del país a tocar, ¿no? Y a partir de ahí también, como tiene un efecto dominó, llegamos a Estados Unidos, donde nos firmó la disquera en la que estamos actualmente, con la que hemos hecho los 4 discos. Entonces, todo empieza como que de ahí, ¿no? De un impulso de... No lo llamaría buena suerte porque para sí trabajamos un montón pero o sea, sí fue como que bien paulatino, ¿no? Hay una frase de Elio Tupac que es un graffiti grande que le hace así con tipografía chicha que dice la suerte cuesta trabajo. Y claro, Es como que y es eso, ¿no? Un saludo a Tupac. porque justo muchas de estas cosas que pasan en música tienen que ver con oportunidades, ¿no? Uno chambea para las oportunidades y una vez que llega la oportunidad, la idea es estar listo para aprovecharla, ¿no? Sí, y requiere paciencia muchas veces. Y a lo mejor si no nos hubiera pasado eso, quién sabe, pero
es una buena señal, ¿no? O sea, siento que muchas bandas se desaniman porque inmediatamente no pasa algo. Y eso, pues, en nuestro caso no fue así, porque muy casi inmediato pasó algo. Entonces, es como que eso nos daba mucho impulso para... Yo creo que en el arte y en diferentes campos en el Perú, nadie va a venir a buscarte. Tienes que ir a tocar y Sí, tocar y tocar y te van a cerrar. A veces yo de mi portafolio también que tengo de artista, hay veces que lo ven y dicen, man, ya recibiste esto o una mención en esto. Y luego de eso, todo mi portafolio está hecho de 95% nos y 5% sí. Claro. Y uno es como que dices, esa es la manera. O cuando busco los auspiciadores para la fundación, he tenido que escribir. No van a venir Claro, y buscarte. Sí, básicamente eso. Eso- Estás eso- persiguiendo eso, ¿no? lo aprendimos pues, justamente con Gordo. O sea, nosotros le tocamos la puerta de él y él llegó, ¿no? Y a veces uno, o sea, parece mentira, pero a veces solo estás a un inbox de distancia de algo, ¿no? Ujú. Así se crean las oportunidades. Sí. ¿Y de ahí con qué otros productores han trabajado? Ya después de firmar con la disquera en Estados Unidos, que dicho sea de paso, lo firmó luego de vernos tocar para 10 personas en mi cumpleaños. Era una oportunidad, ¿me entiendes? Y de alguna manera la aprovechamos. Entonces, después de firmar con él, eh, ya nos planteó la idea de hacer un disco, ¿no? Que son más o menos qué queríamos hacer y cuánto iba a costar. Y queríamos ir a México, teníamos muchísimas ganas de ir a México, ya habíamos ido una vez antes. Y contactamos a Julián Navejas, que es tecladista de Enjambre, también productor, por supuesto. Y le planteamos la idea de hacer el disco. Nos atrajo mucho lo abierto que estaba él a hacerlo, o sea, lo mucho que le gustaba el proyecto. Entonces nos fuimos para México para grabar el disco en León, Guanajuato, en el 2017. Y habíamos viajado ahí incluso para quedarnos ya un tiempo y cimentar un poco el proyecto México, ¿no? Allá. Entonces grabamos el disco en un par de semanas, creo, ¿no? Me acuerdo en León, Guanajuato, un estudio muy bonito. Pero fueron 10 ese días. estudio. 10 días, ¿no? Siempre ha sido, pues, fue 4, 10, pues 15 y 21. Es verdad, claro. Ha ido subiendo el tiempo de grabación, Felipe. Ha ido al revés. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Ica y tú mencionaste un dato curioso que era recién el inicio de que iban a ir a México y dijiste, creo que Angelo, nuestro compañero, dijiste, es que la mayoría de gente que escucha nuestra música en Spotify es de México. No la mayoría, pero mucha gente sí. Mucha O sea, era como el segundo país que más se escuchaba. Y esa fue como también un poco de donde nació la decisión de ir específicamente a México. Tiene club de fans en México, ¿no? Sí. Sí, existe una comunidad ya. Pero lo loco es justamente eso, porque el hecho de saber de dónde te escuchaban era totalmente nuevo en ese momento. O sea, Claro. las plataformas digitales estaban recién naciendo, entonces tú ya sabías de dónde te escuchaban y eso era una información nueva para todas las bandas. Ese uso de la data es loquísimo, porque en la antigüedad, pues, o sea, había otras formas de medirlo, pero ahora es como que tienes un desglosable que te dice hasta género, el rango de edad. Y, o sea, hay que aprovechar eso también, ¿no? A veces uno dice, Claro, antes la segmentación era los discos se venden. Y sí, Ya- y aquí en Perú, sigue siendo creo el 90% piratería en cuanto a discos físicos, era bien difícil saber quién te escuchaba, dónde te escuchaba. Por eso no venían tantos artistas grandes aquí, porque no tenía cómo medir cuánta gente te escuchaba aquí. medir como de manera formal, ¿no? Ahora, el Spotify sí les da un financiamiento, Por les da un supuesto. retorno, un retorno. Claro, o sea, yo sí alucino que de repente ese tipo de reparticiones o porcentajes deberían ser más justos para todos, pero por supuesto para una banda de rock en Latinoamérica o lo que sea, pues uno siempre es más que cero, ¿no? Claro. Y algo también, un dato curioso, retornando al tatuaje, es que los tres tienen, junto con Charlie, el tatuaje del 444. ¿Qué es? Ah, sí. Y yo también. Y con Jota. Eso viene a raíz del tercer disco. El tercer disco fue especial para nosotros porque fue la primera renovación de contrato que tuvimos con la disquera. Ya ves, esto viene después de abrir Arctic Monkeys, o sí, ¿no? Justo después. Sí. Y haber hecho Killers y demás. Entonces, haber de alguna manera validado la confianza que la disquera tenía en nosotros, la renovamos para un disco más. Y en ese momento queríamos hacer algo mucho más grande. Teníamos ganas de hacer algo más grande. Entonces, estuvimos buscando productor un buen tiempo. Y caímos en Rudy Pagliuca, que estábamos buscando que fuese un productor que tuviese algún Grammy por rock. Eso queríamos. Y contactamos a Rudy Pagliuca, que había ganado el Grammy con La Vía Bohem por mejor disco rock. Y y tanteamos un montón de lugares para ir a grabarlo. Y terminamos en un estudio en Nueva York, que es un estudio que usa Héctor Castillo, que es ingeniero de mezcla de
de Cerati y demás, ¿no? Que se llama Jimmy's Juke Joint, que está en Queens, en Nueva York. Entonces fuimos a grabar ahí. La experiencia fue increíble, porque obviamente pues, el estudio tenía un techo donde tenías como ver toda la ciudad de Nueva York mientras grababas el disco. Entonces fueron unos días bastante de sueño, ¿no? Además caminábamos del hotel al estudio, que era como 20 minutos, entonces nos empapamos en la ciudad todos los ¿Y días. cómo te imaginarás? El presupuesto se fue en el estudio y todo eso. Entonces, No teníamos casi mucha plata para vivir el día a día. teníamos un presupuesto creo que de $10 al día para comer o incluso menos, o 7 creo. ¿No? Sí. Y había una promoción de Wendy's, que es esta tipo McDonald's, ¿no? Que es una hamburguesa muy conocida ya, que barata, o sea, conocida porque es como que la hamburguesería de los niños, o sea, la infancia de la gente es como ir a Wendy's con su mamá y así. Hay algunas cosas grotescas, pero no es conocido por eso, ¿no? Claro. Y es una promoción. Y había una promoción que se llamaba 4 comidas por $4, o sea, 4. O sea, 4 meals for $4. Wow, Cuatro. una hamburguesa, unas papitas, un helado y una vadita, todo por $4, ¿no? Entonces nosotros íbamos casi que todos los días derecho a Wendy's a comer hamburguesas. Y acá todo el día nos fue que y se creó ese chiste interno entre nosotros y nuestro amigo yo, que nos acompañó en todo este proceso. Y ya, nos hicimos esos machín. Sí. De hecho, aquí yo me lo hice. Yo me lo hice en México, creo que lo hice. Ah, ¿verdad? Sí, yo tatué a los tres y de ahí se faltaba Renzi, le decían. Sí. Ya lo logré. Y pero sí, era como todos los días, ¿qué vamos a comer? 4. Bueno, ese era el choco, ¿no? Ya después volvimos y como el disco... ¿Sigue esa promoción? No, No sé, ya no creo. todavía no. No, ¿quién? Sí, he vuelto a ir y como te digo. Claro. Pero ya como volvimos y la cosa fue... y nos agarró la pandemia y toda la locura, ya como que la nostalgia de recordar esos momentos de libertad ya le da mucho más significado, ¿no? A eso. Sí. A ver, y lo último que han hecho, ¿no? Yo he seguido bastante a Danowski. ¿Cómo fue? También eso fue tocar puertas, contactar. Sí, más o menos. Ya esto viene de una nueva renovación con la disquera, que esta vez fue más conversada, queríamos hacer un plan que de alguna manera fuese más grande, pero que a la vez nos acercara a México, que ya se había vuelto nuestro objetivo, ¿no? El 100%. Tuvimos la chance de grabar aquí un disco antes de grabar con Adán, con J.B. Meyers, un productor holandés, que gracias a la disquera llegó aquí y pudimos grabar un disco con él rápidamente. Pero la idea siempre había sido, el plan central era ir a grabar con Adán, ¿no? En México. Entonces en abril grabamos con JB, que se supone que iba a ser un par de canciones, ¿no? Se terminó siendo todo un disco entero, y porque la disquera quería probar la química que teníamos con JB. Y fue increíble, el tío JB es un maestro, se volvió un amigo nuestro instantáneamente, le tenemos mucho cariño, es un rockstar JB a todo esto, propiamente dicho. Entonces, para nosotros era muy inspirador trabajar con él. Y ya acabando este disco, que había sido ya de por sí todo un proceso bien loco, porque lo grabamos aquí en Lima, nos fuimos a México, pues en mayo, a grabar otro disco. Ya con Adam, ¿no? Lo grabamos en Panorama Studios, en la Ciudad de México, que es uno de los estudios más bonitos que hay allá. Lo grabamos con Adam en unos 20 días más o menos. Y no, la experiencia fue muy loca, o sea, de hecho, como nosotros estábamos en esta transición también de movernos de aquí a México, como que casi todos los detalles internos los vimos nosotros. O sea, en cuanto a negociación, presupuesto, esto. O sea, se volvió un tema complejo en algún momento en ese tema, porque los números ya se estaban yendo para arriba. O sea, este es definitivamente, estos 2 discos es el proyecto más ambicioso que ha tenido la disquera en su historia, y por ende nosotros también. Entonces era bastante grande la presión de hacer algo chévere. Pero yo creo que lo logramos, disfrutamos bastante, tenemos muchos amigos en México que también hacían toda esta estadía mucho más cómoda. Entonces, el proceso sí fue bien loco, fue bastante distinto a todos los que habíamos pasado antes. A mí personalmente me gusta llegar y saber exactamente lo que voy a grabar, tocar de pie a pa, hacerlo 2, 3 veces máximo y para adelante. Si logro hacer eso, yo me lleno de orgullo, pero en este caso no sabíamos nada. O sea, fuimos a su casa a escuchar como 40 demos que teníamos, y Adán eligió pero la gran mayoría de los que eligió no tenían forma ni estructura, eran ideas que había que desarrollar. Entonces llegamos el día 1 al estudio sin saber ni qué íbamos a grabar, ni nada. Entonces se convirtió como en una especie de... Cada día era como un workshop de música, ¿no? Llegas, armas un tema, y luego con opiniones, se termina de armar y a grabar. O sea, sin arreglos claros, a grabar, ¿no? Normalmente la metodología de trabajo en un disco es grabar primero las bases, ¿no? Batería, bajo, y de ahí construir hacia arriba. Ahora. Es que antes era muy así, y él tiene justamente este
escuela antigua, ¿no? Él es muy fan de los 60s, de los 70s. Y bueno, antes también se hacían demo, por supuesto, pero muchas veces no, muchas veces era como a tocar, a fluir ahí y a tocar. Era muy, o sea, tiene mucho este concepto de la improvisación, ¿no? Que normalmente es un concepto de jazz, pero en este caso era como que ya, vamos a hacer canciones de rock, vamos a hacer canciones de pop, o sea, vamos a tocar lo que crees que debería ir, y él lo que tiene mucho es este criterio de decisión, ¿no? De decir, esto me gusta, esto no queda bien. Y creo que ese es el máximo valor de edad, que como muy acertada su criterio para decir como que esto me gusta, esto no, esto está de más, ay, probemos esto y lo otro, ¿no? Y claro, es muy diferente a lo que hemos hecho antes, porque antes siempre hemos tenido preproducción, que es la fase, para los que no saben, es una fase en la que haces una maqueta de la canción, la ensayas, creas los arreglos y luego simplemente lo pasas a limpio en la grabación. En este caso era de cero a la grabación, ¿me entiendes? Claro. Esa es la diferencia. Exacto. Pero igual, personalmente a mí me gusta mucho eso. O sea, en general me gusta mucho la improvisación en otros tipos de arte, en la pintura, hasta en la escritura. Y Cortázar, por ejemplo, tenía eso. Él era muy fan del jazz y le gustaba mucho improvisar como historias así, sin borrar nunca, ¿no? Y, no sé, personalmente me gusta, porque como que agarras una esencia que normalmente no agarrarías si es que luego haces muchas tomas, ¿me entiendes? Sacrificas ciertas cosas, pero ganas otras. Entonces, Claro. es algo nuevo y es algo que me gusta mucho. Claro, porque hoy en día dicen que también todo, hasta un disco puede hacerlo todo en digital. No, puede ser todo. Sí, sí, la En música. este momento podemos hacer un disco. O sea, literalmente con tu compu y tu interfaz acá y todo. Claro. Te lo pones guitarras y hacemos un disco. Ya O sea, cómo suena y para qué sirve es otra cosa. No, hasta relevante, pero Claro. no es la idea tampoco. O sea, cuando haces un disco muy, no necesariamente conceptual, o sea, de manera artística, sino el concepto de sonido, el concepto de cómo lo armas, de cómo haces las cosas. Ahí está la Hay magia. muchas maneras de hacerlo, muchísimas maneras de hacerlo. O sea, muchas aproximaciones de cómo llegar a tener un sonido, ¿no? O un tipo de disco. Entonces, este era muy distinto a lo que hemos hecho antes. Pero también era muy distinto de lo que Adán había hecho antes. Mm. Y eso era también chévere, porque yo sentía que cada decisión que él tomaba, o sea, su criterio es muy único de él. O sea, es bien difícil que tú te subas a su cerebro y sepas hacia dónde está yendo la canción. Eso era bien loco para nosotros, porque normalmente no habíamos cedido no es un control, pero no habíamos cedido como ese liderazgo de ideas de esa manera, ¿no? Y en un momento estábamos como que, bueno, vamos para adelante. Y él nos decía como, "Oye, pero ¿le gusta o no le gusta?" Él se preocupaba mucho. Para veces digo, vamos a usar como aparte, ¿no? Yo trataba de juntarme con él lo máximo para aprender cualquier cosa que dijera, porque al final él es un pata bien excéntrico y como que tiene una sabiduría bien diferente. Mm. Entonces como quería nutrirme un poco de eso, y íbamos a comer ahí y él me decía, oye, pero los veo un poco asustados. No sé si les está gustando lo que estoy haciendo, no sé si seguir por ahí. Le decía, no, está bien, Estamos absorbiendo, vaya. te hemos llamado a ti para que hagas tu trabajo y esa es tu forma de hacerlo. O sea, si no, ¿para qué te vamos a pagar? Vamos a pagar a nosotros, ¿no? Claro. Literal, entonces sí lo sentíamos a él también haciendo, o sea, nuestro tipo de música era algo que él no había estado haciendo. Entonces sí, y él sí tenía una emoción por hacer un disco de rock and roll, qué sé yo. Entonces fue chévere también verlo a él un poco fuera de su zona de confort, intentando también colaborar, porque colabora mucho con arreglos. Entonces verlo sumergido en nuestra música también era muy chévere, ¿no? Sí. Dentro de todo fue un proceso bien loco. Nos sacó a todos de la idea que teníamos de lo que era grabar un disco. Para mí el proceso me gustó mucho porque creo que fue bueno, pero lo más chévere de todo fue estar a la altura del reto. Porque el reto era grande. Sobre todo pues yo sentí que el reto también era grande para mí, porque yo grababa solo, sin pistas, sin nada. Y la idea era llegar al final de la toma con todos los arreglos, ¿sabes? Sin tener nada claro antes. Entonces, estar a la altura del reto y haber sacado algo que nos gusta dentro de todo es algo que es bien chévere para mí. Es un recuerdo bien bonito haber grabado ese disco. Y ya, pues sí, ya tengo ganas de que salga, ¿sabes? Además, yo me voy a tatuar una vaina cassette. Ahí está, podría ser. Lo retro, claro, retro. Y ese fue el proceso, ¿no? Fue bien loco. A eso me refería al inicio de que, claro, son una banda que está generando un antecedente historial, ¿no? En su desarrollo, como el CV de la banda, ¿no? Como que creo que hoy en día músicos de la edad que ustedes tienen, antes no había la posibilidad de hacer el nexo tan abierto
como tú dices, al solamente estamos conectados a un inbox, por la posibilidad de conectarnos a un inbox y que se puede generar así de a pocos, ¿no? Lo que ha venido el crecimiento de los outsiders, ¿no? En el Perú, ¿cómo lo ven? O sea, una salida también de Perú, y lo puedo entender, es que creo que acá tocaron en todo, participaron en todos los festivales, y era como que chocar con la pared encerrado, ¿no? Y era como que... Más o menos, siempre decimos esto, ¿no? Que somos muy agradecidos de todo lo que nos ha pasado aquí. O sea, aquí solidificamos la carrera, aquí creamos el proyecto, aquí han pasado muchas cosas. Pero la visión de irnos a México más que, más que una crítica abierta a lo que pasa en Perú, era más que nada una decisión lógica que respondía a nuestros intereses. Claro. ¿Ya? Que era siempre de querer hacer más. Tuvimos la chance de firmar con una disquera que ya de por sí en Perú es algo rarísimo, si no único. Entonces, si cada oportunidad que tuvimos de trabajar con la disquera era para un objetivo más grande, y luego el siguiente más grande, y el siguiente más grande. Entonces, de un momento nos dimos cuenta que lo que queríamos buscar, si queríamos seguir buscando cosas más grandes, era ir a un lugar donde nos ofrecen eso, ¿no? Imagínate que tú trabajas para una industria, la que sea, no necesariamente música, una industria en la que en otros lados es mucho más desarrollada. O sea, quedarte en un lugar donde es un nicho lo que haces, o sea, si quieres crecer no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tienes que naturalmente buscar donde está la masa, donde están las oportunidades más grandes, ¿no? O sea, no es una cuestión de... Alguna puede pensar como que es muy poco nacionalista hacer eso. Es como... Yo lo veo también como que ustedes también se han transformado una referencia para una generación de músicos que ahorita deben ser adolescentes, y que antes ustedes tenían sus referencias y ahora vuelven esas referencias, buscan referencias afuera, ¿no? Es como, ¿cuál es lo que continúa, ¿no? ¿Qué es lo...? Claro, y esa es de las cosas más chéveres, ¿verdad? De hecho, cuando éramos chicos, o sea, no, los referentes tenía un montón, pero de Perú eran muy pocos o contados, ¿no? Y en todo caso, si había referentes de Perú, no estaba claro cuál había sido el camino de ellos para llegar ahí. O sea, uno no entendía. Ibidor era uno de ellos para mí, por ejemplo. Y una cosa que yo siempre admiré es que justamente ellos trabajaban mucho como productores. O sea, todos sus discos han sido grabados de una forma muy prolija, ¿no? Grababan en Argentina, mezclaban, no sé, en Londres, se hacían acá, tal, y veía eso. Y tú escuchas los discos del Líbido comparado con varios de la época, sin menospreciar a nadie. O sea, hay un nivel de producción notorio, un sonido chévere, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo decía, como que esto, ya, no sé lo demás, no sé cómo han llegado a donde están, pero definitivamente esto es una cosa valiosa y que tenemos que replicar de alguna forma, ¿no? O sea, buscar trabajar lo más pro posible, al menos en el producto que es la música. Claro. Pero todo lo que venía alrededor de eso, pues era algo que no sabía muy bien cómo manejar yo, ¿no? De chico, nosotros cuando éramos la banda, por ejemplo, en un momento teníamos el primer disco en la mano, grabado con el band The Strokes, y no teníamos claro qué hacer con el disco en la mano. Es como, o sea, ya Tengo el disco y el carro, persigue el carro y luego lo alcanza y no sabe qué hacer cuando lo alcanza. Entonces, teníamos el disco en la mano, no sabíamos muy bien qué hacer con él. Entonces, comenzamos a averiguar, a movernos, a chambear a través de en vivo, qué sé yo, lo que sea. Entonces, el hecho de poder seguir trabajando y de poder pasar todas estas cosas que hemos contado durante los años, y que de ahí vengan chicos que tenían mi edad en el momento en el que yo me ponía a pensar en estas cosas, y te digan como, oh, sí, yo escucho la banda desde tal edad, y yo tengo mi banda, hacemos covers ustedes, como que invítenos a tocar alguna vez. Como que sí, te da la idea de que sí están viendo el proyecto con miras a hacer algo así, ¿no? Y eso es chévere, eso es algo bien reconfortante, eso es algo bien paja de sentir. De hecho, antes de irnos, hacíamos muchos shows propios aquí, ¿no? Y la idea era siempre invitar a una banda nueva, o sea, con la que nunca habíamos tocado, que de alguna manera nos gustara y que pueda tocar con nosotros, ¿no? Esa era la idea, de tener de alguna manera. Sé que puede ser medio simbólico, pero la idea era poder brindar el espacio que a nosotros nos hubiera gustado tener en ese momento, ¿no? Y de alguna manera sí comenzamos a conocer nuevas bandas, a tener conversaciones chéveres con estos muchachos que estaban comenzando también a tocar y a hacer sus proyectos, y compartir esas experiencias con ellos, y que ellos los tomen tan valioso como la información que nosotros hubiéramos querido tener en ese momento. Pues es algo chévere, ¿no? Es algo paja. Yo creo que todos los artistas, y creo que lo que habían mencionado hace un rato, todos
más que, o sea, salir a lo que me contaban de México y buscar ahí esa oportunidad, es que creo que todo artista de cualquier área busca la internacionalización. O sea, aquí ya nacionalmente ahí tiene un espacio, ¿no? Pero creo que la internacionalización es algo que en agenda siempre está para cualquier proyecto artístico. Sí, mucho porque responde mucho, ¿no? A los sueños que tiene uno cuando empieza estas cosas, ¿no? O sea, la música, el arte y ese tipo de cosas son de ese tipo de profesiones que a uno no lo obligan a hacer. O sea, es bien raro que alguien te obligue a ser artista, ¿no? Entonces, como responde a esas motivaciones, responde a sueños grandes, uno, por un lado, quiere vivir de lo que le gusta. Entonces, y a veces estar en un lugar donde encuentras más trabas que salidas, pues de repente eso motiva a ver hacia afuera también, ¿no? Pero por otro lado también es como te digo, ¿no? Es ese deseo de superación, de querer hacer lo que te gusta al máximo nivel. Eso debe ser una búsqueda muy frecuente entre la gente que hace arte, creo yo. ¿Y ustedes, cuál es el productor que ahora ya pasaron por este disco, que han tenido en mente, o sea, o producción que quieren hacer, pasando ya todo lo que... ¿Con quién nos gustaría trabajar en eso? Yo soy muy fan de la producción, soy productor yo mismo. Y hay muchos que me encantan. Hay otro que se llama Nigel Godrich, que es Con Nigel Godrich sería muy loco. espectacular, que es el de el que ha hecho casi todo lo de Radiohead, o todo más bien lo de Radiohead. Hay otro que me gusta, se llama Noah Jordison, también me gusta mucho lo que hace. Pero, no sé, o sea, me imagino como gente que ha hecho lo mismo que más nos gusta, pues, ¿no? Sí. ¿Y ustedes consideran que en México los contactos están más expuestos? O sea, hay más posibilidad de encontrar estas producciones, estas productoras de los Estados Unidos, y mucho más. Definitivamente hay una red que se aprovecha más ahí, o sea, es como que de pronto tú mencionas algo, yo lo conozco al tal de tal, o sea, eso ya es un acercamiento, obviamente, ¿no? No necesariamente quiere decir que estés conectado a él, pero al menos sabrías como por dónde empezar a hacer el contacto, ¿no? El primer mail, ¿me entiendes? Como que alguien te pasa el correo de alguien que es el representante de este otro. Quizás en ese sentido sí, ¿no? Un poquito más fácil llegar a eso. Puede ser. Bueno, pues, yo creo que funciona también bastante como aquí, ¿no? Aquí tú tienes contactos y llegas a la gente, pero hoy por hoy pues, la globalización a través del internet pues también te ayuda a encontrar la información rápido, ¿no? De quién es el management de tal, entonces puedes escribir directamente y ver qué tal. Pero ya ahí te sometes a la burocracia, pues, ¿no? Si tienes una forma de llegar directamente a la persona, siempre es mejor para tú poder pitchar o exponer tu caso de una manera más personal. Eso es algo que siempre suma cuando tú quieres buscar a alguien para chambear con él, ¿no? Y no al revés, cuando es alguien que quiere buscar chambear contigo, pues es otro tipo de proceso, ¿no? Bueno, ya se acaba el programa. Muchas gracias por venir, por mostrar sus tatuajes, que es, creo que sus fans van a querer saber también, ¿no? De qué es lo que va, qué es lo que tienen ahí, porque Alguien se hizo esto. ¿Sí? Sí. ¿Verdad, no? Sí. ¿Quién? Ayla. Ricardo, sí. Un loquito ese mail. Sí, es cierto. Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Les agradezco mucho que sigan creciendo. Yo siempre voy a estar ahí viendo cómo se va desarrollando su banda, sobre todo con Carlos, que siempre estoy en contacto ahí conversando con él. Muchas gracias por venir a la fundación. Y nada. Muchas gracias, nos lo hemos pasado bien. Hace tiempo, o sea, nunca he tenido chance de hablar tanto de mis tatuajes, ¿sabes? O sea, está paja también eso. Así que les agradezco. Y a toda la gente los invitamos, todo el equipo que está acá atrás. Gracias a toda la producción, muchachos. Guarda. Nos vemos. Somos los Outsiders, estamos en todas las plataformas digitales. Nos reencontramos muy prontito. Gracias a ti. Que los escuchen en Spotify. Sí, como los Outsiders, con una A entre la S y la I, Outsiders. Estamos en todas las plataformas digitales, están todos los discos disponibles. 2 de agosto, nuevo single. Nos vemos pronto.